Ya, ahí me parece que estoy grabando, ¿no? Me parece que sí. Muy bien, vamos entonces a comenzar con la clase. Mi hermano Josué me dijo que iba a estar con la camarita apagada por motivos personales, pero iba a estar ahí atento a la clase. Vamos entonces a comenzar compartiendo. Voy a ver, ¿ven ahí, hermanos? ¿Ven bien? ¿Sí? ¿Ningún problema? Ok. Vamos entonces a comenzar. Yo ya dije que habíamos orado, así que vamos a ver acá. Dice la Biblia, la arqueología y la interpretación. Vamos ahí a admitir a las personas que están entrando, hermano Patricio. Muy bien, me parece que ahí están entrando los hermanos. Muy bien, yo estoy aquí sacándome eso mismo. Muy bien, ahí sí, estoy abriendo la pantalla. Dice, la Biblia es una recopilación de textos judíos y cristianos escritos en hebreo, arameo y griego, y compuesta de dos partes distintas pero relacionadas. Esas dos partes distintas, hermano, pero relacionadas, las llamamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿verdad? El Antiguo Testamento, también conocido como Biblia hebrea, fue, fue y continúa siendo el principal texto religioso de la fe judía, ¿verdad? Nosotros sabemos que los judíos solamente dan fe y dan veracidad al Antiguo Testamento. Esta es una definición muy simple de Biblia, ¿verdad? El Nuevo Testamento está compuesto de libros escritos por diferentes autores, principalmente los discípulos o apóstoles de Jesucristo, de los que el apóstol Pablo fue el más prolífico, además de los parientes de Jesús, Santiago y Judas. El orden de los libros que componen el Nuevo Testamento también se basa en categorías literarias. Los israelitas de la Biblia eran un pueblo relativamente pequeño entre las poderosas naciones del Antiguo Oriente Próximo y adoptaron muchas de las prácticas culturales y sociales de sus vecinos. Bueno, la primera definición que yo estoy dando es de qué es lo que es la Biblia, ¿ya? Porque la arqueología bíblica se relaciona mucho con los escritos del Antiguo y Nuevo Testamento, los descubrimientos me refiero. Ahora pasamos a definir más o menos quién eran los israelitas. Los israelitas eran un pueblo relativamente pequeño, hermano. Un pueblo que las demás naciones las miraban, podemos decir así, en menos, ¿verdad? Los grandes imperios miraban a este pueblo muy por encima del hombro, como se dice acá en Chile. Vamos a entrar acá a los manuscritos del Mar Muerto. Yo sé que ustedes han leído sobre los manuscritos del Mar Muerto, han estudiado, han visto algún documental sobre estos escritos. A finales del año 1946 o principios del año 1947, un pastor árabe que buscaba a una de sus ovejas, según cuenta la historia, entró en una cueva situada al margen occidental del Mar Muerto y allí encontró una colección de vasos de cerámica, algunos de los cuales contenían antiguos manuscritos hebreos en forma de rollos. Uno de los rollos medía 7,34 metros de largo. En los siguientes años, o los años siguientes, los arqueólogos inspeccionaron esta y otras cuevas de las costas occidentales del Mar Muerto. Vamos a ver un mapa más adelante. En total, 11 de las cuevas inspeccionadas albergaban rollos y fragmentos de prácticamente la totalidad de los libros del Antiguo Testamento. Ustedes saben el nombre de la cueva y de las cuevas y del lugar, ¿cierto? Se llama, a ver, ¿alguien sabe el nombre? Bueno, está ahí escrito. Qumran, ¿cierto? Esa es la zona, se le llamó Qumran, a la zona donde se encontraron estos rollos. Se han convertido actualmente un sinónimo de los manuscritos del Mar Muerto. Este es un gran descubrimiento, porque estos manuscritos
se dieron cuenta los estudiosos, los arqueólogos, los teólogos, que la Biblia que poseemos actualmente, ¿cierto? La Reina Valera, no está manipulada, no está tergiversada, ni tiene añadido nada a lo que estos rollos tienen escrito. O sea, podemos dar fe que la Biblia que usted tiene en sus manos puede ser una traducción diferente. Hay muchas traducciones, ¿verdad? Pero tan fielmente pegada al original y a estos rollos que fueron encontrados. Así que la Biblia es fiel palabra de Dios y se ha mantenido a través de los siglos. Esta gran colección, esta gran colección de manuscritos del Antiguo Testamento constituyen uno de los grandes descubrimientos arqueológicos del siglo XX. Su importancia radica en el hecho de que estos textos son el testimonio más antiguo de los escritos hebreos que se conocen. Por lo tanto, el texto del Antiguo Testamento puede remontarse a 1000 años antes de los documentos masoréticos, hasta entonces los más antiguos. En un principio, los expertos creyeron que los nuevos hallazgos provocarían cambios y correcciones radicales a la tradición masorética, pero no ha sido así. Aquí hay una imagen real de uno de estos vasijas o vasos de arcilla donde se encontraron estos rollos. Esta es una imagen de un museo de estos vasos de arcilla donde estaban estos rollos colocados verticalmente y este uno de estos eh, vasos de arcilla o potes de arcilla en la cual se encontraron estos rollos. Gracias a estas vasijas y al clima, ¿verdad? Desértico, estos rollos se mantuvieron pero intactos, intactos, hermano. ¿Ya? Acá hay una imagen, los manuscritos del Mar Muerto se encontraron escondidos en estas cuevas, ¿ya? Acá ustedes ven mi mouse en estas cuevas. Estas son las cuevas donde se encontraron estos rollos, ¿ya? Acá yo coloqué un mapa, ¿ya? ¿Dónde está la zona esta? Donde se encuentra la cueva, ¿verdad? Donde se encontraron estos manuscritos en los años 40 y 50. ¿Ya? Aquí está, si ven el mouse, ahí está, ¿verdad? Al sur de Jerusalén, ¿verdad? Y al este, ¿verdad? Y al este de Belén. Esa es la zona, ahí el puntito rojo, donde se encontraron estas cuevas y donde se encontraron estos rollos, ¿ok? Mire, otro de los objetos que se encontraron fue un cuerpo de un menor de hace 6000 años, ¿ya? Imagínense, todo este sector era una zona desértica, inexplorada, pero gracias a este descubrimiento y este hallazgo, podemos decir a través de la suerte, ya, pero sabemos que Dios dirige todo, se encontraron estos rollos ahí, ¿verdad? Perfecto. Hermano Patricio, ahí levantó su manito. Sí, quería hacer una pregunta. ¿Cómo se explica que bíblicamente se cree que la Tierra tiene alrededor de 6.000 años? ¿Cómo se explica la diferencia de años donde se han encontrado artefactos eh, de más de 10.000 años? Perfecto. Sí, cuando nosotros tomamos desde el Génesis en adelante hasta nuestros días, ¿cierto? Lo que generalmente hacen los estudiosos es tomar la cronología de las edades de los personajes, ¿verdad? Y de los reinos. Van tomando así, van tomando cronológicamente ya las edades de los patriarcas en un principio, de los reyes, ¿verdad? De los hijos de los reyes, y así van avanzando en la historia. Entonces, según la Biblia, según la Biblia, tendríamos entre 6000 a 8000 años de historia de la humanidad, desde el Génesis hasta nuestros días. ¿Verdad? Hasta llegando hasta el momento de Cristo y 2000 años más hasta nuestro día. O sea, estaríamos tomando 6000 y tantos años de existencia como planeta. Ahora bien, cuando se data, Patricio, hermano Patricio, se data
en millones y millones y millones de años. Eso se data por el carbono 14, ¿verdad? Donde se encuentran restos arqueológicos. La verdad que ya hasta los mismos científicos han dicho que el método de datación del carbono 14 varía. Varía por el clima, varía por el sistema geológico o de rocas donde se han encontrado esos restos. Y incluso se han hecho dataciones de un cuerpo, ya sea de un animal o de un ser humano, y algunos científicos datan, voy a poner un ejemplo, 10.000 años. Esos mismos restos los datan en otros científicos, en otro laboratorio, en otro lugar del mundo, y datan 10.000 millones de años. O sea, no es exacto. Para nosotros como cristianos la datación es bíblica, ¿ya? La Biblia me va dando la datación del tiempo. ¿Ya? Así que eso lo podemos dejar para más adelante. Hay unos libros bastante buenos sobre que habla sobre ciencia y datación. Yo los tengo en PDF. A ver, Patricio, si tú me lo recuerdas mañana o durante la semana, yo los puedo compartir al grupo. Son muy interesantes. Creo que tengo dos libros ahí en PDF escritos por cristianos, científicos cristianos, donde explican por qué la diferencia y con imágenes el libro a todo color, por ejemplo, la datación de los dinosaurios, ¿ya? O dataciones del Homo sapiens, ¿ya? Y que están totalmente tergiversadas esas dataciones, ¿ya? Así que recuérdame, Patricio, y yo los envío esos libros muy, muy interesantes que son de científicos cristianos, que explican esto en profundidad, ¿ya? No sé, Patricio, si podemos continuar. El libro de James Hoffmeyer, No, 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 José Meyer no entra en eso, no, no entra en eso. Arqueología Bíblica, ¿no? No, no entra en eso que tú estás preguntando. No entra en Mm, ya. datación ni en años de la historia de la humanidad ni de los dinosaurios. No, yo tengo dos libros más que hablan sobre ciencia. Ciencia, hay uno que creo que se llama Ciencia y el Cristiano, me parece, si es que no me falla la memoria. Los tengo aquí en mi computador y hay uno bien interesante que habla de teología, ciencia, descubrimientos y avances científicos y por teólogos cristianos y donde explican todas estas dudas, bueno, los dinosaurios, en qué momento entran, las dataciones, el carbono 14, otros sistemas de datación aparte del carbono 14. Así que Patricio, yo los puedo compartir y ahí cada uno le puede echar un vistazo en la tranquilidad de su casa y explicado de mejor manera por científicos, así que eso es lo mejor. Continuemos. Recuérdeme, Patricio, o cualquiera del grupo que está acá, recuérdeme en compartir esos libros, que son muy, muy interesantes. Bueno, dice, el papel de la arqueología en el estudio de la Biblia. Ha sido una tendencia común entre muchos cristianos el utilizar la arqueología principalmente como herramienta apologética para probar la Biblia. Ustedes saben que la apologética es la defensa, ¿cierto?, de la teología o de los temas teológicos, es decir, para demostrar la historicidad de los acontecimientos bíblicos. Entonces, la arqueología se ha ocupado como una herramienta apologética, ¿cierto?, para probar que la Biblia es real en los relatos que en ella se contienen. Muchos creyentes, tanto judíos como cristianos, ven o vieran en la arqueología una disciplina científica que podía utilizarse para sustentar el valor de su fe. Bueno, todo esto de la clase anterior, más esto que yo dije, es una introducción a la arqueología bíblica. Y aquí ya vamos a abrir bien los ojos, vamos a abrir bien nuestros oídos y a poner mucha atención, porque aquí ya vamos a entrar en tierra derecha a ver la Biblia con la arqueología, cómo se toman de la mano. Dice el Génesis, los orígenes del mundo y de Israel. Génesis 1, del 1 al 2. Dice, según las tradiciones judías, cristianas y musulmanas, Moisés escribió los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Algo habló el profesor en la clase anterior, ¿cierto? De la veracidad y de la creencia de que Moisés fue el autor, ¿cierto? Del Pentateuco, comúnmente llamados la ley o Pentateuco. Generalmente se cree que Moisés vivió en algún momento entre los siglos 15, ¿verdad? 15, fíjense bien, y el siglo 13 antes de Cristo. La historia de la creación del Génesis es ciertamente una historia antigua. No obstante, gracias al nacimiento de la
asiriología, ¿verdad? Se encontraron historias de la creación aún más antiguas en las arenas de Mesopotamia, así como textos de piedra y papiro egipcio con cosmologías que datan del tercer milenio antes de Cristo. La más célebre de las historias mesopotámicas sobre la creación se llama Enuma Elish y fue descubierta a mediados del siglo XIX en la biblioteca del rey Usurbanipal Asurbanipal en Nínive. Este poema épico babilónico probablemente se remonta a principios del segundo milenio antes de Cristo. Hermanos, ¿qué quiero decir con esto? La arqueología no ha encontrado nada de Génesis 1 a Génesis 11. ¿Ok? No hay ningún descubrimiento que me diga, mira, aquí está el Edén, aquí se desarrolló la historia de Adán y Eva, aquí se desarrolló tal o cual cosa, aquí fue el asesinato de Abel, aquí se encontró la piedra o el instrumento que utilizó Caín para matar a Abel. No, no hay nada, no hay nada de eso, no hay registro arqueológico. A lo que sí podemos apelar a que hay historias de otros pueblos, ¿verdad? Más antiguos que los israelitas, ¿verdad? En la cual se cuentan historias de una creación muy similar a la historia bíblica del capítulo 1 y 2 de Génesis. Y vamos a decir por qué. ¿Qué tiene relación esto con la Biblia? Miren, en Egipto, la teología menfita podría haberse compuesto alrededor del 2400 a.C., aunque el bloque en el que se ha conservado data de finales del siglo VIII antes de Cristo. En ella, fíjense de esta historia, fíjense esta historia. Esta es una historia de Egipto. En ella, el dios creador, Tab, piensa con su mente y habla con su lengua. Le hace esto un chic en en su mente, hermano. Fíjense que este dios egipcio, un dios creador, piensa y habla con su lengua. ¿Qué hacía en el Génesis Dios? Pensaba y hablaba y creaba. ¿Se dan cuenta? Sus palabras y pensamientos dan lugar a la creación de los demás dioses, las plantas, los animales y los seres humanos. Al final de su tarea, se dice que Tab ha quedado satisfecho con sus logros. Se han descubierto textos cosmológicos todavía más antiguos escritos en las paredes de las pirámides. En la tradición textual de las pirámides, los seres humanos fueron formados a partir de las lágrimas del dios Sol, Ra, que lloraba de soledad. Así, en Egipto coexistían varios dioses creadores diferentes que utilizaban distintos métodos para dar forma a la vida. Las similitudes entre Génesis 1 y 2 y otras cosmologías del Oriente Próximo han suscitado una considerable polémica durante el último siglo y medio. Para algunos, estos paralelismos se deben a que los escritos bíblicos tomaron elementos prestados de otras cosmologías y los insertaron en la tradición hebrea. Otros consideran que las similitudes son tan banales que no prueban nada. Un tercer grupo sostiene que los escritos bíblicos conocían los mitos de creación de sus vecinos y pretendían rechazarlos. Ahora yo les pregunto, Moisés, ¿dónde fue educado? En Egipto. Entonces, estos estudiosos dicen, bueno, como fue criado en Egipto, Moisés sabía sobre estas historias de Egipto, donde había un Dios creador, ¿verdad? Y él tomó prestada esa historia y las escribió en el Génesis, en el libro del Génesis, en el Pentateuco, las escribió, pero sacó a los dioses paganos y colocó a Jehová, al Dios creador. Eso es lo que dicen algunos. En Génesis capítulo 2 se describe un jardín parecido a un paraíso, en el que Adán y Eva vivían trabajando. El episodio del Edén suele considerarse una leyenda, un mito, es decir, no se percibe como un lugar real histórico, sino como un elemento simbólico. La arqueología no puede resolver esta cuestión, aunque en Génesis 2, del día al 14, sí se ofrece una localización específica para el jardín al mencionar los ríos Tigres
y Éufrates. El nombre en castellano es Tigris, ¿verdad? Es de hecho la vocalización griega del antiguo nombre sumerio y Dicaltu, que significa río Dicaltu. Los hebreos conservaron el nombre sumerio transformado en Hidekel. Éufrates, perdón, es una versión del nombre acadio del río Puratu. Hermano, ahora, estos ríos existieron, ¿verdad? Existieron estos ríos. Ahora, ¿qué quiero yo decirles con esto? Que si hay una historia de creación del imperio o del pueblo egipcio, y hay una historia de la creación en la tradición hebrea judía, quiere decir que esta creación sí existió, y que los pueblos fueron escribiéndola según a su cosmovisión. ¿Me van entendiendo, no? O sea, que existió la creación. Ahora, los pueblos fueron adaptándola a su cultura, ¿verdad? A su cosmovisión. ¿Perfecto? Esto es bien interesante. Dice acá, voy a echar un poquito acá el zoom para poder leer. Dice, Génesis 2 del día al 13. La idea de que un río atravesara los desiertos de Arabia y se encontrara en algún momento con el río Tigris o Éufrates resulta difícil de creer. Sin embargo, fíjense, estas dudas se disiparon, miren, hace muy poco, en 1994, cuando se advirtieron los restos de un río de estas características en las imágenes de radar tomadas por satélite durante la misión de la nave espacial Endeavour, ¿verdad? Farrokh El-Baz, el geólogo de la Universidad de Boston que estudió las imágenes, advirtió, gracias a la extraordinaria capacidad de la penetración en el suelo de las tecnologías de radar, que bajo las arenas se adivinaban restos de un río extinguido que cruzaba el norte de Arabia de oeste a este. Lo llamó el río de Kuwait, porque allí es donde al parecer se unía con el Éufrates o desembocaba en el Golfo Pérsico. Para algunos estudiosos se trata del río Pisón, mencionado en Génesis 2. Fíjense, o sea, para algunos estudiosos arqueólogos bíblicos, se cree que este río descubierto solamente en 1994 es el río Pisón mencionado en Génesis 2. Los estudios medioambientales realizados en la región sugieren que este río probablemente se secó en algún momento entre el 3500 y el 2000 a.C., tras un periodo árido. Esta nueva prueba sugiere que la Biblia conserva datos históricos anteriores a la época de Moisés, ya que a mediados del segundo milenio antes de Cristo este río llevaba siendo un desierto más de 1000 años. Hermano, se descubrió entonces en 1994 este río que está mencionado en Génesis 2 del verso 10 al 13. Por tiempo no lo vamos a leer, léalo ustedes en la casa. Yo voy a enviar estos PowerPoint, hermano. Los detalles recogidos en las diferentes cosmologías son lo suficientemente distintos como para descartar la teoría de que los escritores bíblicos los tomaron prestados de las tradiciones mesopotámicas. No obstante, podemos inclinarnos a pensar que los paralelismos entre las tradiciones literarias mesopotámicas y hebreas apuntan a memorias comunes. Eso es lo que yo les estaba diciendo hace un momento, que hay una historia real de un Dios que creó todo lo que nosotros podemos ver. Esta historia es real, ¿verdad? Esta historia es verídica, la que está mencionada en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Entonces, hay una historia, hay una raíz en la cual todos estos pueblos, estas naciones, las comenzaron a escribir y a interpretar según su cosmovisión. Entonces, es muy interesante esta similitud. Miren, vamos a ver acá esto. Esto es muy interesante. Fíjense lo que dice, origen común. Esto está sacado, sí, hermano Howard, por favor. Profesor, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Ok. Con referencia a lo que está conversando, en muchas culturas se ha visto o hemos leído sobre ese tema, pues. Por ejemplo, en mi caso, sobre la cultura africana es muy rica en eso, ¿ok? Demasiado rica.
Dice que sea el norte, no, perdón, Hermano, se mutió, se mutió. África del centro Sí, aproximadamente. Este, la cultura africana, en uno de sus, llamemos, pensamientos filosóficos, llamémoslos así, ellos tienen un dios llamado Ibawa-Odu y a la misma vez a Olodumare y a Olofin, que es la Trinidad para ellos, pero creen en un solo Dios. Y la creación es en barro también, crearon el hombre en barro. Claro, como es una religión animista, termina desvirtuándose en la esencia, pero en cuanto a la creación, que es lo que usted señala, es la misma, ¿ok? Es un solo Dios creador. Y es igual en otras, por ejemplo, el Popol Vuh, yo no sé si llegaron a mm, leer el Popol Vuh, que es mm, maya. Se habla del sí, hombre de paja, varios intentos, y el hombre de barro fue el que se logró. Entonces, y estamos hablando de 5.000 años. cinco exacto, mil años esa escultura. exacto, exacto. Es interesante, hermano Howard, lo que usted dice, porque estamos hablando de culturas diferentes y además de culturas que fueron anteriores incluso a cuando Moisés escribió el Génesis, ¿verdad? Anteriores, o sea, entonces hay una historia eh, anterior que une a todas estas culturas. O sea, tiene que haber una historia real. Para nosotros como cristianos, el Génesis. Ahora, lo otro interesante, hermano Howard, es que usted nombró dos culturas de lugares geográficos muy diferentes, totalmente diferente. Estamos hablando de México, ¿verdad? Donde está México, Centroamérica. Estamos hablando del centro-sur de África, ¿verdad? Centro-sur de África. Entonces, pueblos tan distantes, culturas tan distantes, hablan de un Dios creador, hablan de un hombre formado o en madera o en barro, hablan de una pareja, ¿verdad? De un hombre y una mujer que fue puesto en un lugar paradisíaco, en un jardín, ¿verdad? Donde todo era perfecto, donde ellos cometieron un error, un pecado, una falta contra ese Dios. Entonces, son todas historias muy comunes que nos quiere decir que lo que está escrito en la Biblia es real, ¿verdad? Amén por eso. Miren, vamos a ver acá, esto está tomado del libro del profesor Silva, dice, origen común. Miles de tabletas cuneiformes fueron excavadas en la región que comprende la antigua Mesopotamia. Eran recibos, cartas, leyes, documentos de propiedad, etcétera. Algunas contenían listas genealógicas e historias tradicionales sobre los albores de la humanidad. Fíjense, al analizarlas, perdón, ¿cuál no fue la sorpresa de los arqueólogos al descubrir que muchas tenían semejanzas asombrosas con lo que posteriormente sería escrito en la Biblia? Miren, acá en el lado derecho de su pantalla están las tabletas con escritura cuneiforme que datan del tercer milenio antes de Cristo, ¿ya? Una extraordinaria coincidencia fue percibida, por ejemplo, en la forma en que los antiguos documentos egipcios y mesopotámicos llamaban al primer ancestro de la humanidad. Miren cómo lo llamaban: Adamu, Adime, Adapa, Alulín, Alorus, Atum, Adumusi, etc. Ahora, ¿no sería razonable suponer que todas esas formas constituyen variaciones ortográficas del mismo nombre Adán? Note que la forma hebrea Adán encaja naturalmente en todas esas variaciones. Asombroso, ¿verdad? Asombroso que los mesopotámicos, una cultura totalmente diferente a la hebrea, y los egipcios muy diferentes a los mesopotámicos, hablan de un Adán, de un primer hombre. Miren esto, qué interesante. Los arqueólogos también descubrieron que por lo menos 6 elementos históricos del Génesis podían ser encontrados en las tabletas que fueron traducidas por peritos en paleografía de manera bastante común. Ellas mencionaban: uno, la creación y la desobediencia de una pareja humana que perdió el paraíso. Qué interesante. 2, la maldición que siguió a la desobediencia, trayendo la muerte a los habitantes de la tierra.
3. El inicio de la familia humana, marcado por la tragedia de un fratricidio. Ahora, ¿cómo lo llamamos nosotros a eso? La muerte de Caín, perdón, de Abel en manos de su hermano Caín. 3. El inicio de la familia humana, bueno, el 3 lo leí. 4. La humanidad que se volvió malvada y por eso fue destruida por un diluvio. Imagínense, hermano, hay un diluvio en los pueblos de Mesopotamia y hay un diluvio descrito por el pueblo egipcio. O sea, nos quiere decir que hay un diluvio original que se fue traspasando de boca en boca y estos pueblos, estas culturas, las comenzaron a escribir. O sea, el diluvio sí existió. 5. La muerte de casi todos los seres humanos, menos algunos que fueron preservados por los dioses tras el diluvio. Una confusión de idiomas que esparció a los hombres hacia todos los rincones de la tierra. Eso está descrito en Génesis, la Torre de Babel. Ahora, los egipcios y estos pueblos de Mesopotamia también hablan de una confusión de idiomas. Hermano, esto nos quiere decir que los relatos del Génesis son verdaderos. Aquí en su lado derecho están las tabletas donde se encontraron estas historias. Están en el museo, hermano, ¿verdad? Estos recortes los saqué del libro de Rodrigo Silva. Vuelvo a repetir, Rodrigo Silva es un teólogo, doctor en teología y además es un arqueólogo y magíster en arqueología. De hecho, él es un brasileño, ¿verdad? Teólogo brasileño, en la cual pasa trabajando en los lugares de Tierra Santa, trabajando como arqueólogo y haciendo estudios. En su libro Excavando la Verdad. Este libro también yo lo tengo en PDF, así que recuérdenme, hermanos, recuérdenme y yo se los puedo compartir este libro de Rodrigo Silva. Avancemos, hermanitos queridos. La creación en Mesopotamia. Saliendo de Egipto y yendo a Mesopotamia, encontramos otra gran variedad de mitos con curiosas semejanzas con otros aspectos de la cosmogonía bíblica, perdón. Por ejemplo, este cuento de Enki y Ursak, más conocido como el mito del paraíso, fue escrito en el segundo milenio antes de Cristo. En él los dioses crean, fíjese, lo que estábamos hablando con mi hermano Howard, en él los dioses crean los cielos, la tierra y los seres humanos. Los colocan en un paraíso idílico de Dilmán y para curar la costilla de Henry hacen surgir a una mujer y le dan el nombre de Ninti, cuyo significado sería reina de los meses, señora de la costilla o aquella que hace vivir. Qué interesante, hermano. ¿Qué es lo que dice el relato bíblico, hermano Howard? Que que Adán fue sumergido en un sueño, ¿verdad? Profundo. Y Jehová de la costilla forma a Eva, a la primera mujer. Pero este relato, este cuento, también surgido en Mesopotamia, habla de la misma historia. Ahora, Eva también fue creada a partir de una costilla de Adán y su nombre hebreo, que está ahí escrito, es asociado etimológicamente al verbo vivir. Es interesante, hermano, lo que se encuentra en las similitudes, hasta en los más mínimos detalles en estas culturas, con el relato bíblico. El Enuma Elish es otro documento importantísimo que también posee muchos paralelismos con el relato bíblico. El texto fue encontrado primeramente en las excavaciones de la Biblioteca Real de Asurbanipal, que quedaba en la ciudad de Nínive y data del siglo VII a.C. Sin embargo, otros fragmentos más completos fueron encontrados posteriormente en Kitch. En total, son 7 tabletas que describen la creación del mundo dividida en 7 partes. Fíjense, como el Génesis, que divide la creación en 7 partes en 7 días. Hermano, cuando yo leí esto del arqueólogo Rodrigo Silva, lo encuentro pero maravilloso, hermano, maravilloso, porque actualmente, el Génesis
está siendo puesto entredicho. El Génesis está siendo muy criticado, que son mitos, que son leyendas, pero no es así, no es así. Tenemos evidencia de otras culturas, de otros pueblos, de otras civilizaciones que hablan exactamente lo que Moisés también escribió en el Génesis. Fíjense, 7 tabletas que describen la creación del mundo dividida en 7 partes, como el Génesis, en 7 días. Aunque existen divergencias religiosas acentuadas entre la Biblia y la epopeya babilónica, no detendremos los paralelismos que nos interesan más. Miren, voy rápidamente en los paralelismos. Yo esto se lo voy a enviar, ¿ya? En un lado está la tableta, ¿verdad? Y en otro lado está el Génesis. Fíjense cómo describe el Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Fíjense lo que dice la tableta. Cuando en las alturas el cielo no había sido nombrado y la tierra firme abajo no había sido llamada por su nombre. Paralelismo. Un espíritu divino coexistía eternamente con la materia. El Espíritu de Dios creó la materia de la nada y vive independientemente de ella. El caos primitivo llamado Tiamat, si es que no me falla la vista, Tiamat por los babilónicos es visto como una figura mitológica envuelta en tinieblas. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían la faz del abismo. La luz emana de los dioses. Dios dijo, sea la luz. La creación del firmamento, la creación del firmamento. La creación de la tierra seca, la creación de la tierra seca. La creación de las lumbreras, la creación de las lumbreras. La creación del hombre, sexta tableta. La creación del hombre, sexto día. Los hombres son creados a partir de la sangre de un sacrificio divino. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Los dioses celebran la creación, séptima y última tableta. Dios santifica el sábado, séptimo día, en una celebración por lo que había creado. Hermano, hermano, ¿no les parece maravilloso este descubrimiento arqueológico de las tabletas de Babilonia? ¿Cómo se describe la creación casi idénticamente a como lo escribió Moisés? Entonces aquí, ¿qué me hace pensar? Que hay, y vuelvo a repetir por 10ª vez, que hay una historia real, común, que se compartieron en todas estas culturas. El Génesis es verídico. Como dijo nuestro profesor anteriormente, en la clase anterior, creo que fue la semana pasada, como cristianos, como estudiosos, como maestros de la Biblia, tenemos que dar veracidad desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sigamos. Ya vamos en el último trecho de esta clase. Dice, existen claros paralelismos entre las tradiciones mesopotámicas sobre el diluvio y la historia de Noé. Recogida ahora, vamos avanzando en Génesis 6 y 9. De hecho, hay 2 historias sumerias sobre el diluvio aparentemente idénticas a la narración recogida en el Génesis. Este es el mito de Siusudra y otra incluida en la epopeya de Gilgamesh. Discúlpenme, hermano, la pronunciación, son nombres bastante difíciles, ¿verdad? La segunda incluye el episodio del diluvio dentro de una narración más amplia sobre las hazañas, de Gilgamesh, el legendario rey de Uruk, cuya historicidad se ha confirmado gracias a textos posteriores. ¿Qué cuentan estos relatos? Estos textos, relatos, cuentan el episodio de un diluvio originado por orden divina, que tenía como objetivo destruir a todos los seres humanos debido a que su ruido interfería el sueño de los dioses. Sin embargo, el héroe de la inundación es advertido por un dios que le enseña a construir un bote, ¿verdad? Una barca que repela el agua untándolo con betún. Hermano, similitud con Noé y el arca de Noé. Algunos estudiosos creen que el autor hebreo se habría apropiado de la antigua épica sumeria o babilónica, ya que los acontecimientos narrados reflejan muy cerca la historia de Noé. Asumiendo el hecho de que existen varias tradiciones diferentes sobre el diluvio en Mesopotamia y que todas estas
o que todas ellas tienen muchos puntos en común con la historia bíblica, es lógico pensar que todas estas historias recuerdan un acontecimiento común que fue narrado de forma distinta para reflejar diferentes contextos sociales, culturales y teológicos. Hermanos, hay una historia común que ellos fueron traspasando de generación en generación. Miren esto es maravilloso, hermano, es maravilloso, por eso acá lo coloqué. Destaca acá el profesor Holzmeier, dice, ¿qué edad tenían? En los primeros capítulos del Génesis, los descendientes de Adán, que vivieron antes del diluvio, eran extraordinariamente longevos, ¿verdad? El propio Adán murió con 930 años, ahí está la cita bíblica. Yared con 962, aunque es a Matusalén a quien se le atribuye la vida más larga, 969 años, eso está en Génesis 5:27. Tras el diluvio, fíjese, disminuye de forma drástica la esperanza de vida, que seguirá disminuyendo a lo largo de la historia bíblica. Y ahí vemos varios personajes de la Biblia, 127 años, 205 años, 175 años, 180 años, ¿verdad? 147, 110 años, y Moisés hasta los 120. Ahora, ¿qué tiene esto de interesante? Observar que el mismo patrón en la lista de los reyes sumerios que se encontró en una tablilla de arcilla. Yo me río, hermano, porque las historias de estos pueblos con la historia hebrea son casi idénticas, hermano, casi idénticas, incluso hasta en los años. Después de haber repasado la duración de 8 reinados, en la lista se recoge lo siguiente. La inundación entonces barrió la tierra, después que la inundación hubiera barrido la tierra y la realeza hubiera descendido del cielo, Kish se convirtió en la sede de la realeza. Egipto cuenta con una tradición similar sobre el rey de Egipto, que se conserva en el llamado Canon Real de Turín, un papiro que recibe su nombre del lugar donde se custodia el Museo de Turín. El canon recoge una lista de los nombres de los reyes egipcios que comienza del siglo III a.C. y se remonta hasta los primeros dirigentes egipcios, registrando asimismo la duración de su reinado. A pesar de que no se menciona un diluvio, se recoge un grupo de dirigentes divinos que precedieron a los primeros dirigentes humanos y cuyos reinados fueron extremadamente largos. A dos de estos reyes divinos se les asignan reinados de 7000 y tantos años. Se trata de un patrón similar al que hemos analizado en los casos de los reyes sumerios y de los antepasados patriarcas hebreos. Hermano, la Biblia registra que estos patriarcas hebreos vivieron casi 1000 años, hermano. Llegó el diluvio y bajó la edad en la cual vivían. En el imperio sumerio se registra, antes del diluvio sumerio, se registran reinados largos. Luego del diluvio sumerio, reinados cortos o más breves de los reyes sumerios. Lo mismo así con la duración de los reinados de los reyes de Egipto. Entonces, hermano, esto hay una similitud notable. El análisis de las fuentes mesopotámicas demuestra que existió un patrón literario común que comparte los siguientes elementos. Atención, estos son los siguientes elementos que comparten el patrón literario de estas culturas. Creación, alineación, larga vida, inundación y esperanza de vida más corta. ¿Ok? Podemos agregar en creación, creación de un dios, una pareja, un Edén, ¿verdad? Una caída o desobediencia de estas parejas, ¿verdad? Una entrada de pecado o de maldición a la tierra, ¿verdad? Que se traspasa a esta humanidad. Todos estos elementos tienen un patrón literario común. Esta estructura también se encuentra en la Biblia y en ambas tradiciones, la mesopotámica y la hebrea, comparten el mismo escenario.
el lado oriental del creciente fértil. Esto es bien interesante, esta fotografía. Yo lo tomé de un artículo de la National Geographic, donde dice: la investigadora Abigail Want, directora de conservación de libros y papeles del Museo de Arte en Baltimore, examina un fragmento del libro del Génesis en busca de rasgos superficiales peculiares. Nuestra meta colectiva era ayudar a los académicos que trabajan en los manuscritos del Mar Muerto. Esto ahí está analizando los manuscritos del Mar Muerto esta doctora. Vamos rápidamente al Arca de Noé. Dice: para las personas que aceptan el texto religioso como un relato históricamente exacto de los hechos reales, la búsqueda, la búsqueda de pruebas arqueológicas del arca es igualmente cautivadora e inspira a algunos intrépidos fieles a peinar las laderas del monte de Ararat y más allá en busca de rastros de la nave de madera. Hay algo acá de historia, hermanos. Dice: en 1876, por ejemplo, el abogado y político británico James Brissett subió al monte Ararat, donde, según los relatos bíblicos, se posó el arca, y afirmó que un trozo de madera que cumplía todos los requisitos del caso era, de hecho, una pieza del navío. Los, entre comillas, descubrimientos más modernos del arca se producen con regularidad, donde el informe de un optometrista que aseguraba haberla visto en una formación rocosa sobre la montaña en la década de 1940, hasta la afirmación de que unos pastores evangélicos habían encontrado madera petrificada en la cima a principios de la década del año 2000, o sea, hace muy pocos años. En la fotografía, ahí yo les coloqué un pastor y su rebaño cerca del monte Ararat. Ese es el monte Ararat que está al este de Turquía. Mucha gente busca y ha buscado pruebas en sus laderas sobre el arca, ¿ya? Así que los arqueólogos bíblicos ponen atención a estos descubrimientos. Algunos son rechazados, ¿verdad? Tajantemente, de que no es el arca de Noé. Lo interesante viene aquí. Dice: las historias de inundaciones destructivas y de quienes sobreviven a ellas son anteriores a la Biblia hebrea, cuyas partes más antiguas se creen que fueron escritas en el siglo VIII antes de Cristo. Las leyendas sobre un diluvio que destruye la civilización a instancias de una deidad sobrenatural se encuentran en multitud de textos mesopotámicos, desde la epopeya de Gilgamesh, que ya la habíamos mencionado, escrita hacia principios del segundo milenio antes de Cristo, hasta una tablilla cuneiforme babilónica recientemente descifrada alrededor de 1750 antes de Cristo, que describe cómo se destruyó el arca. Vamos a poner atención a esta imagen, hermanos. Dice: los relatos sobre el diluvio y el arca muy similares a los del Antiguo Testamento, incluido uno de los principios del segundo milenio antes de Cristo en la epopeya de Gilgamesh, que se muestra en esta representación asiria, son anteriores a los relatos bíblicos en más de 1000 años. Fíjense, ¿qué es lo que vemos aquí? A un hombre, ¿verdad? En una barca, está con una especie de remo, ¿verdad? ¿Verdad? Donde el Dios que está acá le da la interpretación o le da los planes a este hombre para que construya esta barca. Estas imágenes fueron hechas, ¿verdad? Fueron hechas para graficar, obviamente, la epopeya escrita del Gilgamesh. ¿Podrían estos mitos, hermanos, del diluvio estar basados en hechos? Fíjense lo que dice esta revista del National Geographic. Dice: parece que hay pruebas geológicas de que hubo una gran inundación en la región del Mar Muerto, perdón, del Mar Negro, hace unos 7500 años, afirma el explorador del National Geographic Eric Klein, arqueólogo de la Universidad de George Washington. Y con esto ya vamos terminando, hermanos, por la hora. Nos quedan 3, 4 minutitos. Dice: en los pueblos de todas las razas existen
diversas tradiciones de una gran catástrofe de esta índole. Incluso, hermano Howard, usted habló de culturas africanas, ¿verdad? Incluso en las culturas africanas hay relatos, hay historias orales, ¿verdad? Que llegan hasta nuestros días, donde se relata una catástrofe mundial, una catástrofe a través de una inundación. Entonces, ¿cómo todos estos pueblos, que muchos de ellos están alejados geográficamente, tienen diferentes lenguas, diferentes culturas, hablan de un mismo relato común? Esto quiere decir que el diluvio sí existió, que la creación del Génesis sí existió. Miren, por ejemplo, los griegos relataban la leyenda de la inundación del Deucalión. Muchos antes de Colón existía entre los aborígenes del continente americano, lo que estaba hablando mi hermano, los mayas, ¿verdad? El recuerdo de una gran inundación. Miren, en Australia, en la India, en la Polinesia, en el Tíbet, en diferentes lugares hay la historia de un diluvio que se fue traspasando de boca en boca, de generación en generación hasta nuestros días. Es que todo esto, es que todo eso no es más que una inmensa coincidencia fantástica, un cuento, una leyenda, es decir, un relato producto de la imaginación. Lo más probable es que unas y otras no sean otra cosa que el reflejo de una misma catástrofe real universal. Voy a dejar de compartir y esa fue la segunda clase. Abarcamos rápidamente el Génesis. Estoy ahí cerrando, hermanos. Estoy cerrando ahí el PowerPoint. Hermanos, resumiendo, me queda un minuto. Hay historias comunes de diferentes culturas que existieron en diferentes épocas de la historia de la humanidad, culturas que no se conocieron, que no tuvieron ninguna relación entre ellas y tienen relatos comunes. Parejas puestas en el Edén, creación, un Dios que intervino, un diluvio, pecado o maldición que entró al mundo, desobediencia y que algunos pocos se salvaron, origen común de los idiomas. ¿Verdad? Todo esto ha sido descubierto por los arqueólogos. Ahora, hermano, todas estas historias, si las juntamos, nos quiere decir que hay una historia real, común, que se fue traspasando de tradición en tradición. El Génesis y su historia son reales. Eso les quiero decir. Si hay algún comentario final de mi hermano Josué, de mi hermano Orquídea, de mi hermano Howard, de mi hermano Patricio, hagámoslo. Nos queda un minutito para que terminemos la clase y podamos ya ir a descansar, a dormir. Disculpe, hermano, yo he estado ¿Sí? escuchando acá, he aprendido harto. Para mí ha sido novedoso con todo lo que hace. Y sí, lo que dice usted, de toda esta historia hay algo real de todo. Así que feliz estoy yo porque estoy aprendiendo algo que me apasionaba y se me presentó la oportunidad ahora. Eh, Eso, buenas noches. Amén, hermana Orquídea. Bendiciones. Vamos a estar orando por su salud. Supe que estuve enfermita, hermana. Así que vamos a orar. Sí, pues, hermana. Estas historias nos corroboran que la Biblia es real. No es fantasía ni es mito. Hermano Howard, me parece ahí que quiere, le veo con carita ahí de opinar. Bueno, de hecho, tomando lo mismo que estamos conversando, en la misma cultura eh, africana, fíjense que tiene cierto coincidencia, vamos a llamarla así, aunque no existe la coincidencia. Este, Cuando los mares se retiraban, le entrega al hombre eh, algo que ellos le llaman la calabaza divina, pero que caso un sacerdote y todo. O sea que en distintas culturas hay esta semilla de Dios. Con el tiempo se transversaron muchas cosas de la cultura.
¿ok? Y se perdió la esencia, ¿ok? Lo que Dios quiso enseñar al hombre y cuando se crearon dioses y etcétera, pues. Pero vemos cómo Dios de alguna u otra forma nos trata de enseñar, nos trata de guiar y de darnos a entender que los relatos, en este caso que estamos hablando de la Biblia, son ciertos. Por alguna u otra forma se ve la verdad y se ve que son ciertos los relatos. Así es, hermano Howard. Gracias por sus comentarios. La historia que está en el Génesis es real. Hermanos, si no hay más comentarios, les quiero adelantar que vamos a ver la próxima clase. Vamos a ver acá, vamos a ver los orígenes de Israel, ¿ya? Vamos a ver los orígenes de Israel, José en Egipto, y relata que nos relata o que nos muestra la arqueología bíblica con los inicios del pueblo de Israel, ¿verdad? Los inicios y José en Egipto. Así que quedan cordialmente invitados. Y Y la tumba de José. sí, vamos a ir viendo ahí, Sí, sí, vamos a sí. ir viendo ahí lo que ha descubierto la arqueología. Es bien interesante. Miren, hermanos, fuimos muy rápido, resumí mucha materia, hay muchas páginas que leer, pero resumí lo que más pude, hermanos, en una hora acotada para decirle que lo que Cristo eh, manifestó a Moisés para que escribiera el Génesis es real. Así que nosotros damos un amén fuerte, un aleluya por eso, de que nuestras Biblias contienen verdad y no mitos ni leyendas. ¿Me parece? Ahí mi hermano Josué algo puso, ¿cierto? Amén, muy buena clase. Exacto. Gracias. Vamos a enviar, sí, hermano, vamos a enviar los Power y la bibliografía. Hermano, vayan recordándome, hermano Power, hermano José, hermano Orquídea, hermano Patricio. Yo, porque este material no es para mí, es para usted y para que ustedes lo compartan en sus iglesias en algún momento, ¿verdad? Estos PowerPoint pueden compartirlo, pueden estudiarlo, pueden modificarlo, no se hagan problemas. Yo los creé, pero ustedes modifíquenle, agréguenle más cosas, más descubrimientos. Hay mucho material. Voy a ir empezando ya a mandar, como ya este grupo se está armando, voy a empezar a enviar por el grupo de WhatsApp el material, ¿verdad? Vamos a la segunda clase, próxima semana, tercera clase, hermano, y a la cuarta clase yo les voy a mandar un trabajito muy sencillo, ¿ya? Muy sencillo para hacerles una evaluación, pero algo muy sencillo, ¿ya? Y que lo vamos a revisar en la quinta clase o primera clase del segundo mes, ¿ya? Hermano, vamos a llegar con esta clase hasta los tiempos de Jesús, que nos va mostrando la arqueología bíblica. ¿Les parece? Vamos a orar. Hermano Howard, ¿nos puede despedir con una oración? ¿Cómo no, mi hermano? Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor mío, Dios mío, Padre amado. Te damos las gracias por esta hora, por este momento que nos has dado para conocer un poco más de ti, de tu palabra, de tu amor y lo que nos has enseñado a cada uno y a cada uno de nuestros ancestros para conocerte más, para amarte más. Te damos las gracias, Señor, por este conocimiento que el instituto y el profesor nos está entregando. Te damos gracias por permitir, Señor, llegar a casa cada uno de nosotros para adquirir este conocimiento. Te pedimos, te rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento para poder aprender en clase todo cuanto los facilitadores nos quieren enseñar, todo cuanto tú también nos quieres enseñar, Señor. Eso te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pase buenas noches, mi hermano. Buenas noches, hermano. Voy a Dios me lo Amén. empezar. bendiga. Buenas noches, gracias, hasta Buenas luego. noches. Voy a empezar a enviar el Buenas material. noches. Chao, Buenas chao. noches.